El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les doy la más cordial bienvenida a este noticiero de hoy, jueves 18 de abril del año 2024, desde Ashdod en Israel, con lo más importante de las noticias sobre Israel y el Medio Oriente en español. Bienvenidos. Este día jueves ha sido un día bastante prolífico en cuanto a información. Una catarata de noticias ha descendido sobre nosotros en estas últimas horas, principalmente por el acontecer en Nueva York, Estados Unidos, donde la Organización de Naciones Unidas en contra de Israel, conocida como Organización de Naciones Unidas, simplemente yo le digo Organización de Necios Unidos, la ONU, pues se reunió para sesionar con el fin de poder crear un Estado palestino. Pero como se preveía, ya lo había dicho de antemano el gobierno norteamericano, Estados Unidos vetó este jueves en el Consejo de Seguridad la propuesta presentada por Argelia, país africano, Argelia, de brindarle a los palestinos membresía plena en la Organización de Naciones Unidas, lo que traduciría en el reconocimiento del Estado palestino como tal ante toda la comunidad internacional. Esta propuesta, lo repito una vez más, fue impulsada por Argelia y recibió el apoyo de una mayoría. 12 países miembros apoyaron esta resolución. Eslovenia, Sierra Leona, Rusia, Corea del Sur, Mozambique, Malta, Japón, Guayana, Francia, Ecuador, me llama la atención, China y Argelia. ¿Verdad? Hubieron 2 abstenciones. Suiza y Reino Unido se abstuvieron, y el rechazo directo de los Estados Unidos de Norteamérica, que finalmente bloqueó y sepultó una vez más el intento de estos palestinos de crear un Estado terrorista que conviva junto al Estado de Israel. Hay que hablar las cosas como son, bien claritas. Bueno, ¿qué más puedo decir al respecto? De haber sido aprobada esta resolución, la propuesta se habría girado inmediatamente a la Asamblea General de la ONU para ser votada por los 198 países miembros y abrirle así las puertas a la autoridad palestina como miembro pleno del organismo. Desde Israel, hace pocos minutos atrás habló el canciller Israel Katz y agradeció al gobierno norteamericano por ejercer su poder de veto contra esta propuesta presentada por Argelia. Dijo esto el canciller israelí hace poquitos minutos atrás. Dijo esto el canciller Katz: la propuesta de reconocer un Estado palestino, más de 6 meses después de la mayor masacre de judíos desde el Holocausto ocurrida en nuestro territorio, y después de los crímenes sexuales y otras atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas, solo ya esta propuesta fue una recompensa al terrorismo. Por ende, felicito a los Estados Unidos por vetar esta vergonzosa propuesta que fue rechazada hoy en el Consejo de Seguridad. Además, añade y dice: es indignante que incluso
medio año después de la masacre del 7 de octubre, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ni siquiera haya condenado los crímenes cometidos por Hamás. Ya le dije, Organización de Naciones Unidas en contra de Israel. Ese es su nombre. El terrorismo no será recompensado. Israel sigue luchando hasta que Hamás sea destruido por completo y los 133 rehenes que están en Gaza sean liberados. Poco antes de la votación, ya el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos votaría en contra de la resolución presentada por Argelia y mencionó que no había unanimidad en el Consejo de Seguridad en cuanto a criterios para poder ser miembro. Patel dijo y mencionó que un miembro, obviamente el miembro del gobierno americano, dijo que Hamás es una organización terrorista y todavía actualmente ejerce poder e influencia en la Franja de Gaza, lo que sería parte entonces integral del Estado previsto en caso de esta resolución ser aprobada. Lógico, si se aprueba la resolución, todavía con el Hamás, moribundo o lo que sea, pero todavía con poder en Gaza, es legitimar las acciones del Hamás. Y no solo eso, legitimarlo a él como organización reconocida a nivel internacional, representante de los palestinos, porque como quiera tiene poder en la Franja de Gaza. Mientras Hamás no sea destripado, mientras Hamás no sea eliminado por el todo, no pueden soñar ni pensar los palestinos en un Estado palestino. Y aún así tampoco lo aceptaremos. Pero bueno, eso sí es otro tema. Por esta razón, dice, Estados Unidos no vota a favor de esta propuesta en la resolución del Consejo de Seguridad. La opinión del Departamento de Estado de Estados Unidos sigue siendo la misma, que el camino más rápido para la creación de un Estado palestino, ellos todavía quieren Estado palestino los norteamericanos, no se olvide. Ellos simplemente lo que están diciendo ahorita es todavía no, y así no. Pero que quieren Estado palestino, bueno, lo quieren, pero dice, continúo, dice que la propuesta o el camino más rápido para crear un Estado palestino es a través de negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina con el apoyo de los Estados Unidos y de otros socios que comparten el mismo objetivo. En pocas palabras, Estados Unidos dice se va a crear bajo tuición de los Estados Unidos, no de la ONU. La ONU no va a venir a imponer, dice. Dijo Pater, las acciones prematuras, dice, de Nueva York, las de hoy, aún con las mejores intenciones, no lograron la condición de Estado para el pueblo palestino. Y además hizo una advertencia muy solemne que no quiero dejar pasar. Dijo esto, preste atención, añadió que según la ley norteamericana, si se aprobaba la resolución, el gobierno de Joe Biden inmediatamente quitaría su apoyo económico a la ONU, lo cual es algo que ellos no quieren hacer, pero si los obligan, pues ni qué remedio, ¿cierto? El que pone la plata manda, así de simple. La posición de Estados Unidos, lo repito, es que se debe buscar una solución para dos estados en negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina. Durante las últimas 2 semanas, inclusive, el gobierno de Joe Biden había tratado de persuadir al presidente palestino Mahmoud Abbas y a sus sucesores para que no fueran adelante con esta loca iniciativa. Pero Abbas, como buen testarudo que es y terrorista, rechazó todos los consejos y solicitudes, reportaron los medios internacionales. Bueno, la gloria sea a Dios, no se pudo concretar, porque como lo he dicho hasta el cansancio, crear un Estado palestino es una estupidez y peor por imposición. En Israel, la mayoría de los israelíes estamos en contra de la creación de ese Estado terrorista que sería algo peor que Irán, porque lo tendríamos al lado. Sería un premio al terrorismo, entregar una medalla de oro y un diploma de honor a cada terrorista en el mundo. Felicitarlo y alentarlo por seguir haciendo eso. Que enseñarle al mundo que a golpes, a bombazos y a crímenes se consigue lo que uno quiere en esta tierra. Y encima sería rendirle un homenaje póstumo a todos los terroristas que murieron en el intento o en el logro de asesinar judíos o israelíes. Definitivamente tiene que entender el mundo que no aceptaremos, al menos acá en Israel, no vamos a aceptar la creación de un Estado palestino. Aunque Estados Unidos está presionando demasiado a Israel en torno a este sentido. Quiero inmediatamente mencionarles que a consecuencia de esta decisión de los Estados Unidos y su veto, que le repito una vez más, provisionalmente, temporalmente, porque Estados Unidos sigue con esta intención de crear el Estado palestino, lo repito hasta el cansancio. Bueno, estallaron protestas y estallaron los ataques contra Israel
en los últimos minutos en el norte como en el sur del país. Atacaron, Hamas lanzó misiles hasta Ashkelon hace pocos minutos atrás y ni que se diga, se rebrotaron estos del Hezbollah en el norte, casi simultáneamente a la declaración que vino desde Estados Unidos debido al veto para no aceptar a Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Por ende, existe máxima vigilancia en el norte de Israel, debido a que ya desde ayer Hezbollah, que provocó que provocó un gran desastre, 18 soldados israelíes están heridos después del ataque que nos mandaron con un dron asesino ayer al norte, ¿verdad? Y ahora, peor con esto, Hezbollah estaría ya iniciando, escúcheme bien, un conflicto mucho más amplio contra Israel que se podría desatar en los próximos días. Por ello, quiero comentarles también que hace minutos atrás publiqué en mi Telegram, al cual les invito por favor se suscriban para recibir información inmediata. Estalla la ira, lo digo una vez más, contra Estados Unidos e Israel por parte de estos radicales, y aviones están pasando estruendosamente sobre los cielos de Israel, entiendo rumbo a Gaza y otros hacia el norte, para poner fin a este desorden que se ha generado en las últimas horas. Ustedes van a escuchar enseguida un video que yo acabo de publicar en mi Telegram. El ruido es espantoso y hay momentos en que no dejan ni dormir. Bueno, así hemos pasado desde el 7 de octubre, noches enteras sin poder dormir debido al estruendo de los aviones que pasan casi rozando sobre nuestros techos, sobre nuestras cabezas, pero no importa, ese es el precio por vivir seguros y tranquilos en Israel. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Enseguida continuamos con más informaciones al respecto, porque tengo mucho que decir sobre este tema del Estado palestino. Enseguida continuamos. Podemos ver este momento. Podemos escuchar y ver a lo lejos cómo los aviones de Israel están sobrevolando uno detrás de otro, entiendo rumbo a la franja de Gaza, mientras en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está deliberando sobre la creación del Estado palestino. Se entiende que Estados Unidos va a vetar la resolución, pero de todos modos vemos que existe una intensa actividad aérea de parte del ejército de Israel, que sobrevuela cada minuto, uno tras de otro, los aviones rumbo a la franja de Gaza, entiendo, para evitar disturbios allí, para controlar y también preparar ya el camino para la invasión contra el sur de Gaza, donde está Hamas atrincherado en Rafah. Cualquier información les estaré haciendo llegar en los siguientes minutos, pero es incesante el paso de los aviones ante estos terroristas que nos acosan. Perfecto. Quiero mencionarles que un periódico norteamericano afirma lo siguiente, que Estados Unidos, si bien es cierto, hoy en la ONU va a vetar la resolución, va a oponerse y con ello va a derribar el intento palestino de crear un Estado de pleno derecho, con plenos derechos, Estados Unidos por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, está presionando a Israel, chantajeándolo, con un ultimátum. Le está diciendo lo siguiente a Israel: mira, ¿tú quieres estar en paz con Arabia Saudita, firmar los acuerdos de Abraham? ¿Tú quieres tener un acuerdo de paz con Arabia Saudita como el que tienes con Egipto, Jordania o Emiratos Árabes Unidos? Sí, dice Israel. Perfecto. Si quieres firmar con Arabia Saudita, bajo mi consentimiento, primero me tienes que reconocer un Estado palestino en los siguientes 60 días, 2 meses. ¿Qué le parece eso? Estados Unidos le está diciendo que le impone un tiempo perentorio a Israel, 60 días, para aceptar la creación del Estado palestino. Si no, ¿qué hará? ¿Aprobar en la ONU en la siguiente votación que se les ocurra pedirla? Esto es muy peligroso. Estados Unidos le está diciendo a Israel: no acepto hoy que la ONU imponga el Estado palestino, pero si tú no lo aceptas en 60 días, veremos lo que pasa. ¿No les digo? Doble moral con la administración Biden. Esto es terrible, realmente. Biden, lo he dicho y no me cansaré de decirlo, quiere irse del gobierno norteamericano, o bien ir a la reelección y ganarla, si es que la gana, con la creación del Estado palestino, emulando, imitando a Trump, que se fue
dejando a Jerusalén reconocida como la capital del Estado de Israel y así entrando en la historia universal. Este no quiere menos que Trump. Y para ello, está dispuesto a sacrificar los intereses vitales del Estado de Israel. No le importa nada ni nadie. Bueno, ahora voy a dar un poco la vuelta a la página, prosiguiendo en cierto modo con el tema. ¿Qué va a hacer ahora Israel ante todo lo que se está presentando con Irán y esta situación? La presión para la creación del Estado palestino. Informes de Egipto que quiero mencionar. Egipto emite una información interesante. Dice que Israel recibió este día la aprobación de los Estados Unidos para finalmente operar, incursionar o invadir la parte sur de la Franja de Gaza, donde más concretamente la localidad o la ciudad de Rafah, que está en la frontera con Egipto, ahí lo pueden ver en el mapa, que es la zona más difícil, porque ahorita están 1.200.000 palestinos, ¿verdad?, refugiados en ese lugar por la guerra. Hay que desplazar a toda esa gente del sur hacia el centro de la Franja de Gaza. Antes fueron enviados para allá, ahora hay que traerlos para el centro de la franja, no al norte todavía, obviamente por razones de seguridad, porque pondrían en peligro a ciudades como la mía, Ashdod, que colindan casi con el norte de la franja. Ni qué decir Ashkelon o Sderot, que están pegaditas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Y proceder de una vez a una invasión letal contra los terroristas del Hamas. Bueno, esta invasión estaba en controversia, porque Estados Unidos, acuérdense todas estas semanas, fastidió, fregó todo el tiempo a Israel, oponiéndose a que Israel entre en Rafah. Hoy, ante la situación con Irán, cambió de posición. Ustedes saben que en política todo es posible. Bueno, ok. Estados Unidos le dijo a Israel, perfecto, ¿quieres acabar con Hamas en la Franja de Gaza? Sí, ok, pero no me vas a atacar a Irán, al menos no con violencia total. Ok. En ese contexto, Israel aceptó de una u otra manera esta situación. Israel cambia, por el momento, estratégicamente, el ataque directo y frontal, brutal y descomunal contra Irán, como estaba planificado, por acabar de una vez con Hamas y tratar de rescatar a los rehenes que tenemos en la Franja de Gaza. Para nosotros la vida de esos rehenes vale más este momento de lo que se puede imaginar el mundo entero. Bueno, se va a hacer el último gran mega intento por rescatarlos y es entrar a Rafah al precio que sea. Ok, esto es muy interesante. Israel tiene que acabar con ellos. Usted dirá, o sea, que ya no van a atacar a Irán. Yo diría que todavía no. O vamos a ver, déjeme salir primero de este enredo y luego le explico el otro. Mire, le voy a dar mi opinión, muy personal, lo he dicho, tal vez no es la más importante, pero es una opinión como cualquiera, no trasciende. Pero la emito porque tengo la posibilidad de hacerlo públicamente y lo repito hasta el cansancio. Si no está de acuerdo, le pido disculpas y si está de acuerdo, gracias. Mire, atacar a Hamas en Rafah es una necesidad imperiosa. Tenemos que meterle el tiro de gracia a los terroristas que masacraron a nuestra gente el 7 de octubre. Hay que acabar con Hamas. No hay otra opción. De lo contrario, hemos luchado en vano todos estos 6 meses. 2. Acabar con Hamas es algo en lo que estamos todos de acuerdo porque siempre es estratégico en geopolítica y en inteligencia militar y aún en espionaje, es determinante eliminar a tu enemigo más cercano. Por pequeño o grande que sea, es el que está más cerca a ti, es el que más daño te puede hacer porque lo tienes al ladito. Y luego de acabar con este perro sarnoso y asqueroso llamado Hamas, perro con mal de rabia, que ya está moribundo, al cual hay que pegarle el tiro de gracia, pero hacerlo sufrir antes de liquidarlo, escúcheme bien, luego podremos ir por el premio mayor, la cabeza de la serpiente, la cabeza de Irán. Así de simple, acabar con su programa nuclear, derribar al ayatolá y al presidente y todo lo que Dios permita que hagamos ahí. Con relación a Irán, aquí hay que ser en esto claro. Estados Unidos le dice a Israel, lo repito una vez más, la idea de Estados Unidos es esta.
te permito hacer lo que no te permití, entrar en Rafah. Si te comprometes a no lanzar un ataque poderoso contra Irán, te voy a dejar atacarlo, en pocas palabras. Ya, está bien. De una u otra manera, yo como potencia mundial puedo nomás mover mis hilos y dejar que descargues tu ira contra Irán, que te desfogues, ya, que te desfogues. Que te quites la espina del ojo, ya. Ok, que te quites la espina del corazón. Pero tiene que ser, le dice, un ataque limitado. No vas a ir a hacer destrucción de las centrales nucleares, no, le dice. Un ataque limitado como el que te dio el otro día él. Que te ayudamos a defenderte. Eso es lo que le está diciendo Estados Unidos a Israel. Tiene que ser un ataque más que todo como que simbólico, para que Israel tampoco quede mal ante el mundo, que lo atacan y no hace nada. Porque les recuerdo que Irán nos atacó en la AMI, en la embajada israelí en Argentina, mató gente en 1992. En 1994 ataca a la agencia mutualista israelí Argentina. Deja muchos muertos y heridos. 85 muertos, 300 heridos. Creo que así es la cifra. Siempre se me escapa. A ver, aquí está. 85 muertos, 300 heridos. Y el Hamas que nos ataca por orden de Irán el 7 de octubre. Y ahora que por primera vez desde 1979 que se da la revolución islámica en Irán y que estos desdichados ayatolás acceden al gobierno después de derrocar al Shah de Irán, atacan directamente a Israel como fue el fin de semana pasado. Entonces le dice Estados Unidos a Israel, te voy a permitir que te defiendas y que ya, pero tiene que ser algo limitado. Ahora, ¿qué pienso yo de esto? Eso de limitado o simbólico, eso no lo decide Israel. Eso lo va a decidir Irán. Irán va a tener que opinar. Si el golpe que le propinemos para ellos había sido simbólico, limitado, chiquitito o pequeño, ¿no? Irán lo va a evaluar seguramente, como nosotros hemos evaluado cuando él nos golpeó el fin de semana. Lo que hicieron ellos fue un acto de guerra, no una provocación, ya es un acto de guerra, ya estamos en una guerra abierta con ellos. Pero Irán, conociéndolo como lo conocemos desde 1979, estos criminales, sabemos que va a reaccionar. Y va a reaccionar de acuerdo a su propia evaluación, bajo sus propios conceptos, bajo sus propias normas. Y ahí veremos realmente qué sucederá. Esto va a ser un día aquí, un día allá. Va a ser ir a bailar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y como lo dije al Joe Biden, o lo meten los iraníes a la guerra o lo metemos nosotros. Pero que Biden va a venir a bailar y a mover el esqueleto, va a venir a mover el esqueleto a la pista. No se va a quedar sentado viendo cómo bailamos con Irán. Lo vamos a meter, o lo meten ellos o lo metemos nosotros. Pero a este viejo lo metemos. Va a entrar a la pista a bailar, no se va a librar. Escuche bien. Además, Irán podría considerar, porque tomen en cuenta las declaraciones de los líderes de Irán, los líderes militares de Irán. Uno de ellos dijo que la más mínima acción de Israel en contra de Irán iba a tener una respuesta incontrolable. ¿Qué tal si para los iraníes el atacar a Hamas en Rafah o golpear a Hezbollah más fuerte en el Líbano es un ataque para ellos directo? ¿Qué tal si lo toque contra ellos, contra mí también? Y ahí se desate un torbellino que no lo va a poder parar nadie. Le puedo asegurar, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, le voy a asegurar esto. En algún momento van a perder el control de las cosas, todos los políticos y todos los diplomáticos. Se va a salir del control total, menos del control de Dios. Porque dice la Biblia en Isaías 45, yo hago la luz, yo hago las tinieblas, yo creo la paz y hago la guerra. Listo. Dios decidió, amiguito. Se acabó. Si es tiempo de guerra, nadie vuelca atrás. Lo que está escrito se va a cumplir, guste o no. Así como se cumplió lo que está la destrucción de Gaza. Bueno, mi amigo, si Irán mira que sus cómplices, Gaza, el Hamas y la Yihad Islámica, y Líbano, donde está el Hezbollah, son golpeados por Israel con más fuerza, podrían reaccionar para impedir el exterminio de Hamas, y esto es importante, que Irán diga, no, yo no quiero que mi perro sarnoso se muera todavía, lo voy a intentar salvar, quién sabe y se las juegue.
No creo, no lo hizo antes, pero capaz se le ocurre ahora. Y se arme el problema y nadie pueda apagarlo después. El incendio, ahorita lo están apagando porque es una pequeña fogatica. Espérese que el chispero se arme más allácito y no lo van a poder parar. Qatar es otro que también ha estado mediando en esta situación. Qatar ha emitido una declaración en las últimas horas y el gobierno qatarí emite una declaración muy superficial, como que quiere pasar desapercibido, pero Qatar está diciendo que piensa reevaluar el tipo de relación que tiene con Hamás, en vistas a que Hamás no coopera en las negociaciones donde Qatar es mediador para la liberación de los secuestrados. Yo les dije, estos qataríes son una auténtica porquería, su gobierno es una porquería, porque ellos patrocinaron junto con Irán al Hamás. Todo lo que hizo Hamás es obra de Qatar también. Qatar e Irán parieron o engendraron a ese monstruo, son los padres de ese monstruo. Pero ahora Qatar como que se quiere lavar las manos y dice, vamos a evaluar nuestras negociaciones, relaciones con Hamás. En pocas palabras, enfriar sus relaciones con esta organización terrorista. Esto ya es el colmo del cinismo y de la sandez. Ya lo he dicho, Qatar es el pirómano que enciende el bosque, incendia todo, hace arder en llamas la montaña y ahora se quiere presentar como el bombero que quiere apagar el fuego que él mismo encendió, deliberadamente, no por accidente. Qatar quiere quedar bien con todos, al menos con los yanquis. Ahora, mire, si Qatar quiere quedar bien con el mundo, por decencia, expulse ya a los miembros líderes del Hamás que viven por años ahí, a cuerpo de rey en hoteles 5 estrellas. ¿Por qué no los expulsa? ¿Sabe por qué? Porque son sus cómplices. Tan sencillo como eso, son sus cómplices. ¿Me entendió? Ahora, sobre esto del ingreso a Rafah, quiero mencionar lo siguiente. Israel va a entrar a Rafah y va a golpear a Hamás hasta acabarlo. Esa es la intención. En las declaraciones vamos a ver a combatientes del Nahal, una de las brigadas de Israel, del ejército, que están destinadas al sur de la franja, y dice textualmente, vamos a entrar a Rafah y los vamos a golpear en la cabeza. כמו בנוצירת, וכמו בזייתון, וכמו בדאר שטופר, וכמו בשיפה, גם ברפיח. ואנחנו הולכים לרפיח וניתן להם בראש. יש? יש! על השלושתיים! Literal, hay que golpearlos en la cabeza a los terroristas del Hamás y acabarlos. Pero yo quiero que vean otro video, por favor, que es importante lo vean. Miren cómo los civiles en Gaza, estos terroristas del Hamás, se visten de civil. Y miren cómo hacen travesuras, miren las barbaridades que hacen estos del Hamás, miren cómo lanzan misiles contra la población civil de Israel. ¿Usted cree que esta gente merece consideración? Y cuando caen en combate, dicen, han matado civiles, han matado civiles. Son terroristas vestidos de civil. Eso es lo que son. Pueden ver el video. Ante este tipo de acciones, como la que ustedes acaban de ver, que han sido un tormento para nosotros, no desde el 7 de octubre, desde el 2006, desde el 2006 que jamás hace esto. Mire, Israel toma la decisión de entrar a Rafah, como Netanyahu lo había programado, y va a ser una incursión violenta y contundente. Israel para ello está moviendo sus tanques y vehículos blindados a lo largo de todo el día de hoy. Según me comentan, quienes han salido a las carreteras de Israel hacia el sur, me mencionaron que están ingresando cantidades de tanques ahorita hacia la franja de Gaza nuevamente para tomar posesión de la zona de Rafah que estoy mostrando nuevamente en el mapa. Lo que indica que el ejército israelí ya está preparándose para un asalto final a la franja de Gaza y las fuerzas de defensa de Israel confirmaron ya el otro día que habían comprado 40.000, esto lo dije, 40.000 tiendas de campaña para preparar la evacuación de cientos de miles de civiles palestinos que están en Rafah, traerlos al centro y se les va a dar refugio en esas carpas hasta que termine el ataque contra el Hamás en busca de la recuperación de nuestros rehenes.
Yendo ya hacia otro tema, si me lo permiten, quiero hablar acerca de lo que va a pasar con Irán. Quiero mencionarles lo siguiente. Como ustedes notaron a lo largo de este noticiero, Estados Unidos ha ejercido de una u otra manera presión sobre Benjamín Netanyahu en el tema de atacar a Irán. Bueno, pero de todos modos, si va a haber ese ataque simbólico, controlado, como quiera llamarlo, Israel no va a atacar a Irán hasta después del Pesaj, de la Pascua. La Pascua cristiana ya se celebró creo que hace 2 semanas o 3. La Pascua judía recién va a ser este lunes, que será 14 de Nisan, recordando exactamente la fecha de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, a la cabeza de Moisés. Ok, Israel celebra, el pueblo judío celebrará la Pascua el lunes en la noche, el Seder de Pesaj, la cena de Pascua. Algo solemne e importante para el pueblo de Israel. Entendiendo esto, el gobierno de Israel también decide no atacar a Irán por estrategia, precisamente porque también faculta y permite que miles de israelíes viajen fuera del país de vacaciones, porque los niños también están de vacaciones en los colegios por Pascua, salgan del país, va a haber un éxodo, pero de salida de judíos a celebrar la Pascua con sus familiares en la diáspora, en los otros países. Esto también facilitaría que mientras ellos estén afuera una gran cantidad de población, Israel, aprovechando la Pascua y la salida de ellos, decida, pero hacer pedazos a los que tengan que hacer pedazos en el camino. Y me parece una decisión interesante, estratégica, que no se puede desestimar. Quiero también, a propósito de este tema de Irán, mencionar lo siguiente. Desde el fin de semana que ocurre el ataque de Irán, escúcheme bien, muchas naciones, 48 en total, 48 naciones, han protestado y han firmado una declaración conjunta condenando el ataque terrorista criminal artero de Irán contra Israel, que le pudo haber costado la vida, escúcheme bien, al 15% de la población de Israel, según cálculos militares acá, hechos por el ejército. Si todo lo que nos tiraron, las 80 toneladas de armamento que nos mandaron en drones, misiles y todo, hubieran llegado a Israel a golpear tierra, no hubieran sido derribados por la cúpula de hierro o por los ejércitos amigos y aún enemigos como el de Jordania y Arabia, que los ayudaron, porque dijeron, bueno, mi enemigo común con Israel es Irán, tengo que apoyar a Israel. Bueno, ok, Arabia y Jordania ayudaron a Israel a repeler los misiles y drones iraníes. Si no hubiera sido eso, pero sobre todo, si no hubiera sido bendito Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy estaríamos lamentando la muerte del 15% de la población de Israel. Así de simple. Escúcheme bien esto, lo que le estoy diciendo. La cúpula de hierro, por cierto, funcionó al 99% de efectividad, lo dije ayer. Ese no es el milagro. El milagro es que Dios funcionó al 100%. La gloria es a Dios, no a la cúpula de hierro. La gloria es a Dios, no a la cúpula. La cúpula funcionó al 99% y quedó una musulmana herida. Pero Dios funcionó al 100%, nadie murió. Que quede claro. Solamente de la región latinoamericana, Ecuador y Argentina, de nuestra latitud, protestaron contra el terrorismo iraní. Solo Argentina y Ecuador. El resto, como Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Cuba, Honduras y Chile, no dijeron nada. A mí lo que me sorprende es el silencio de Perú y de Uruguay. Eso me suena rarísimo. Que Bolivia es una base terrorista iraní, está claro, y de eso hablaré en otro momento. Ampliaré la denuncia que hice hace semanas atrás y que ahorita es una polémica impresionante que se ha desatado entre Argentina y Bolivia por culpa de este tema, porque se sabe que hay 700 terroristas iraníes viviendo en Bolivia, aparentemente con documento boliviano, y que son una amenaza para la región, porque Bolivia importa terroristas, les da nacionalidad a los iraníes, a los criminales y terroristas de Irán, les da nacionalidad boliviana, todo indica eso, y empiezan a hostigar a los países vecinos y el principal amenazado es Argentina. Pero bueno, solo para que tomen cuenta. 48 potencias. Pero aquí quiero sacar una reflexión y permíteme. ¿Cómo puede ser posible que tantos países latinoamericanos guarden silencio ante lo que Irán le ha hecho a Israel?
Cuando potencias como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y otras más están protestando por lo que hizo Irán. ¿Qué le demuestra? ¿Con quién se están alineando estos países? Con el padre del terrorismo. ¿Que no pueden ver? ¿No se dan cuenta estos estúpidos gobiernos que países como Arabia Saudita, enemigo de Israel, histórico, lo ayudó a Israel contra el ataque iraní? Jordania y otros más, que los árabes están buscando la paz con Israel en la región y que ven como la causa de la discordia a Irán, para que vea usted la necedad de nuestros gobernantes. He querido, ¿verdad?, mencionar esta declaración para que ustedes comprendan la gravedad del punto. Y sobre esto precisamente informa el Financial Times lo siguiente, que las exportaciones de petróleo de Irán han alcanzado un máximo en los últimos 6 años y hoy Irán está exportando la mayor cantidad de petróleo, principalmente a China, desde que Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear y le impuso severas sanciones al régimen terrorista de Irán. Imagínense, hoy vende más petróleo que antes a los chinos. Está súper bien la economía iraní comparado a lo que estaba. Y ahora viene no solamente la protesta de esos 48 países contra el ataque contra Israel, sino que hay una declaración de ministros del G7. Ponga atención a esta declaración. El grupo de los 7 dice textualmente: nos comprometemos a coordinar estrechamente entre nosotros para frenar la capacidad de Irán para evitar que éste compre, fabrique o transfiera armas. El presidente del Consejo Europeo, a su vez, dice: nos centraremos en las sanciones contra empresas iraníes que están produciendo drones y misiles. Al mismo tiempo, mire estas 2 sanciones: evitar que Irán fabrique y transfiera armamento o lo compre, y por ende también evitar la producción de drones y misiles con los cuales agredió a Israel y podría volver a agredir de nuevo, y claro que lo va a hacer, o rearmar a grupos terroristas en la región. Mire, ¿cómo reacciona Irán ante esta acción del G7 y del Consejo Europeo? Dice: le advertimos al G7 que no tome decisiones incorrectas. O sea, estás amenazando. Ese es Irán. Sobre el mismo punto, Gran Bretaña brinca y dice que va a lanzar una nueva serie de sanciones contra líderes claves del gobierno iraní. Lo he dicho ayer, lo repito hoy, como que la reacción es muy tarde. Quieren colocar la tranca cuando ya la mula escapó. Ahora voy a entrar, por favor, al terreno de las amenazas, de los dimes y diretes de estas viejas locas desesperadas y desquiciadas de Irán. Bueno, el jefe de Departamento de Seguridad y Defensa de los Centros Nucleares de Irán, Ahmed Haq Taleb, ha declarado: los centros nucleares de Irán, dice, están totalmente protegidos, porque temen que Israel pegue en Natanz y Fordo, que son 2 de las 5 plantas nucleares de Irán, pero las más principales son esas 2. Si el enemigo sionista, Israel, intenta atacar nuestras instalaciones nucleares, responderemos con armas más avanzadas y una respuesta que pasará a la historia, dice este tipo que está hablando ahí en el video. Tenemos información, dice él, precisa sobre los centros nucleares israelíes y nuestros misiles están listos para atacarlos. Los destruiremos, los centros nucleares de Israel. Me imagino la central nuclear que yo tengo aquí a 30 minutos, que se llama Dimoná, que si eso llegara a ser atacado por Irán con éxito, mijito, acaba con la población de todo Israel. Pero eso Dios no lo va a permitir. Además, añaden estos terroristas, las amenazas israelíes contra nuestras instalaciones nucleares no son nuevas. Claro, si hasta te hemos golpeado en la cara, tonto. En Natanz, en el año 2021, te hemos golpeado. Bueno, y tus radares ni se enteraron. Pero dicen ellos que ahora sí están preparados para cualquier cosa. Tenemos capacidades avanzadas y modernas para hacer frente a cualquier amenaza israelí, especialmente contra nuestras instalaciones nucleares. Nuestras manos están en el gatillo. No hemos usado a nuestros mejores misiles, los hipersónicos, para atacar a Israel y advertimos al régimen sionista. ¡Wow! Miren,
En este contexto de tensiones, también hay esta declaración que me llama la atención. Se está forjando una alianza de mutua protección que crece cada día más entre Rusia e Irán. La razón de esta alianza defensiva es evitar que Estados Unidos tome más fuerza en la región del Medio Oriente. Rusia dice, eso es para mí. Estados Unidos dice, aquí no me sacan. Entonces comienza la pugna entre ellos dos. Y el centro de acción es el Medio Oriente, como me entenderán. Y ya se los he dicho hasta el cansancio. El día que ustedes vean a Rusia uniéndose a Irán, ya no de palabra, sino de hecho, en el Medio Oriente, es que llegó la gran batalla de Gog y Magog descrita en los profetas Ezequiel, Zacarías y Joel. De eso, para otro momento explicaré, y ya lo hice en muchos videos. Usted puede ver mi video Rusia en la profecía bíblica en YouTube, ahí puede ver. Quiero hablar acerca de la última amenaza de Irán, volver a ella, por favor, si me lo permite, por un segundo ya para cerrar. Este terrorista iraní, líder militar iraní, dice de que ya tienen la mano en el gatillo para atacar, en fin, que si atacamos sus centrales nucleares y toda la verborrea que tienen. Bueno, yo le tengo que decir algo a estos iraníes, a estos persas en este momento. Ustedes inventaron el ajedrez, nadie les niega, es el deporte ciencia, ustedes lo inventaron, pero los que juegan mejor somos nosotros, pues. Así de simple, ustedes lo inventaron y nosotros lo disfrutamos. Y les voy a hablar en términos de ajedrez. Miren nuestros alfiles. Miren bien a nuestros alfiles. Hemos exterminado a muchos de sus peones. Los del Hamas, los Houthis y también muchos peoncitos del Hezbollah. Los hemos eliminado del camino. Pero miren por un momento a nuestros alfiles. Cómo se mueven en el tablero de ajedrez. Miren bien. No son semejantes a misiles, a proyectiles. Pronto, más pronto que tarde, como en el ajedrez, nuestros alfiles van a derribar tus torres. ¿Entiendes lo que te digo? Y luego te haremos jaque mate. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes historia del futuro. Quiero invitarlos a que a mis amigos, pastores, cristianos, evangélicos, tengan la amabilidad, verdad y hermanos, de adquirir el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, la origen, de historia y profecía de los conflictos en el Oriente Medio. Hemos tenido que reimprimir de urgencia ese libro en el Ecuador para ustedes. No se olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube y también descargar la aplicación Telegram para seguirnos en tiempo real. Todas las informaciones al minuto sobre Israel y el Medio Oriente. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este noticiero. Que Dios los bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches desde Israel. Para ustedes todavía buenas tardes. Dios los bendiga y seguimos desde Israel. No se olvide, comparte estos videos. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta mañana. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Simon, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactoshistoriadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi.
Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.